tardes, mi nombre es Josefa Ramos. Ante todo agradeceros a los que habéis venido esta tarde aquí a acompañarnos y acompañar a José Antonio en la presentación de este libro de Yigoro y el arte de la lucha con katana. Y bueno, pues hace una semana José Antonio me encomendó la misión de presentar este libro y yo encantada además de estar esta tarde aquí y de poder compartir esta presentación con él. Normalmente en las presentaciones siempre nos dicen, bueno, hay que hablar del autor, tenemos que decir un poco cuál es la biografía suya, el currículum, pero como estamos en familia esta tarde, yo me voy a permitir, si vosotros me dejáis, el lujo de deciros cómo nos conocimos José Antonio y yo. Un buen día, pues yo estaba en mi despacho, ejerzo como abogada y bueno, pues recibo un audio de voz, un señor, una voz profunda que me dice: hola, soy José Antonio Sande, me pongo en contacto con usted porque tengo un proyecto y me gustaría hablar para ver si podemos establecer algún tipo de colaboración. Y claro, yo me quedé pensativa y dije: ¿y por qué no me ha llamado? Me ha mandado un audio, no lo conozco. Pero claro, me pudo la curiosidad. Y ya no sé si era la curiosidad o el reto de iniciar un proyecto y dije, bueno, pues voy a ir a conocer a este hombre. Y cuando yo llego allí a su centro de terapeuta, que lo tiene en el Paradón, el centro de terapia Florán, Noray, que creo que los que estáis aquí también lo conocéis. Pues bueno, me reúno con él y ya sabéis, los abogados nosotros somos de observar, de estar allí pendientes, de analizar y demás. Y cuando yo llevaba 10 minutos y él me estaba hablando, era como si yo lo conociera de hacía muchísimo tiempo. Y nada más salir, lo primero que me vino a la cabeza, y os lo digo con tal sinceridad, viene la capacidad que tiene de compromiso, que era una persona súper responsable, formal, comprometido. Quizá luego entendí muchas cosas que compartimos, quizás porque nos viene por una tradición militar, ¿no? Pero empaticé con él y me di cuenta además, lo que más me gustó era el que él ante todo lo que quiere es ayudar y lucha día a día por ayudar a las personas. Yo tengo una definición, igual esta tarde todavía no lo sabes, pero yo siempre, cada vez que pienso en él, pienso en un mecánico, porque él es el mecánico de las emociones, de las averías emocionales. El mecánico, como yo digo, de la alma rota. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque, bueno, al final estamos colaborando en varios proyectos, pero él está desde un punto de vista como terapeuta y yo como abogada. Y claro, cuando yo fui con él me dijo, yo quiero ir más allá y que no me quede solamente en lo que es luchar solamente por intentar abrirle los ojos a todas estas personas que vienen aquí o intentar que sean cada día un poquito más felices, sino quiero prestar una ayuda que vaya más allá de eso y que sea una ayuda jurídica. Pero claro, yo como abogada muchas veces, porque trabajamos con personas, cuando te vienen a tu despacho no solamente estás dando lo que es de alguna manera tu conocimiento jurídico, es que muchas veces te vienen personas y como personas que son, se te rompen allí en el despacho y te están contando cosas muy íntimas, muy personales. Y quizá tú en ese momento no sabes cómo reaccionar o qué decirle, porque quizá tú le estás dando un punto de vista que puede estar interfiriendo en una terapia que pueda estar teniendo esa persona. Y claro, yo tenía un montón de preguntas que hacerle a José Antonio. Cuando yo estaba allí, yo decía, quiero preguntarte y esto y cómo reacciona ante esta situación. La otra me dice, tranquila, dice, mira, te voy a proponer una cosa. ¿Qué te parece si entras conmigo de paciente y además vas a tener el privilegio que tú lo vas a ver desde dentro? Y así ha sido, efectivamente. Yo lo estoy viendo desde dentro y él además me explica cómo reacciona ante determinados comportamientos y ante determinadas situaciones de los propios pacientes que tiene. Claro, yo, ¿qué os voy a decir? Llevo casi más de un año ya con él y es que no me quiero que me dé la alta. Yo sigo ahí con mis cosas porque no quiero que me dé la alta. Porque además cada vez que voy aprendo muchísimo. Para mí es un sabio. Es un sabio y una persona que bueno, es que no tengo palabras para definir eso, ¿no? Y me he hecho un pequeño guioncillo. Hoy me estoy saliendo del guión porque yo soy de llevar el guión, pero porque siempre me da miedo. Y digo, ¿y si se me olvida? Pero he querido improvisar por eso, porque esta tarde estamos aquí en familia y me apetecía el que fuese un poco más informal. Deciros, ¿qué más deciros de José Antonio? Bueno, pues José Antonio es una persona, creo que todos los que estáis aquí, si habéis venido es porque ya lo conocéis. Y es una persona que se caracteriza porque tiene que estar siempre haciendo algo.
José Antonio siempre tiene que estar haciendo algo. De hecho, veníamos precisamente en el coche hablando de eso. Disiento. Bueno, no sé yo qué decirte. Prepara, imparte cursos, le da tiempo para escribir, se levanta a las 6 de la mañana, medita, le da tiempo para estar con Raquel, para estar con su hija, para hacer sus ciclos de cine los domingos. Y yo digo, madre mía, ¿y cómo lo hace? Y hoy mismo me comentaba, no, pues que yo tengo mi agenda y yo tengo en mi agenda todo lo que tengo que hacer al cabo del día y al final termino haciéndolo. Con esto que os digo, que es un incansable. Y además es el mejor terapeuta emocional y el mejor de todo, y os lo digo porque cuando yo entré con él como paciente, me dice, ahora ya tenemos un compromiso. Y el compromiso, te voy a decir cuál es. El compromiso no va solamente cuando tú vienes una vez al mes a verme a mí. Ese compromiso es 24 horas. Y si tú tienes una urgencia, mi teléfono está. Y me consta que su teléfono está. Porque como colaboramos, él tiene sus pacientes, yo tengo lo que llamo clientes. Cada uno en nuestro argot y en nuestra profesión. Y al final te das cuenta de que él siempre está. Y yo tengo clientes que están en su terapia y él le está ayudando muchísimo. Y la evolución no me la ha contado nadie, es que la veo a diario. O sea, de gente que ha estado en mi despacho y que él está tratando y la capacidad que ha tenido de que esas personas cambien y puedan ver la vida de otra manera. Eso no tiene precio. Pero es que además se junta, además de todo esto, se junta con que este señor es docente, pero no solamente de profesión, sino docente, pero porque le nace, porque lo vive, porque le gusta, y eso lo transmite. Y ya no solo es que en el centro tiene ahí su pizarra con su boli, que como él dice es maestro escuela, y es verdad, es de la vieja escuela, porque a mí me pasa a mí. Me gusta seguir escribiendo en pizarra. Eso le llega a la gente, y al final es lo que valoramos. Yo tuve la suerte de que la vida pues, me lo puso en el camino, y yo no tengo más que darle las gracias desde que lo conocí. Y bueno, en cuanto al libro, diréis, bueno, ¿y qué nos puedes decir del libro? Porque lleva un rato hablando de José Antonio, pero del libro todavía no hemos escuchado nada. Yo vengo a hablar de mi libro. Pues yo voy a ser muy breve. Voy a ponerlo que lo vea. Y fijaros si voy a ser breve, que si me decís, Pepa, ¿por qué tengo que leer yo este libro? Pues yo solamente voy a decir una cosa, y es que este hombre ha tenido la gratitud de compartir con nosotros una fórmula. Y es la fórmula de cómo tenemos que afrontar la vida. Y yo creo que eso no tiene precio. Y encima lo ha hecho en 73 hojas. Que dice, ¿cómo este hombre en 73 hojas ha sido capaz de darnos la fórmula de cómo tenemos que emprender el camino de la vida? Cómo podemos conocernos mejor y cómo encontrar nuestro ser. Yo creo que merece la pena, ¿no? Pedazo de regalo nos ha hecho este hombre. Y ya no solamente a nosotros, sino que además es en formato cuento para que los niños lo puedan leer. ¿Qué más os digo? Solo me queda agradecerle y decirle que después de haber leído el libro no puedo hacer otra cosa que darte las gracias por aprender a aceptar, por aprender a ser, por aprender a saber amar. Y dame un beso, anda, que me emociona. Lo siento. Bueno, ahora os voy a hablar un poco del cuento. Os voy a hablar un poco del cuento. Mirad, yo tenía una... Voy a empezar por el principio del principio. En el 94 o así, una profesora en la universidad me corrigió un examen y en el examen había unas preguntas que decían nombra a 3 autores y una frase sobre educación. Y yo me sabía 2. Y entonces luego yo me inventé una frase sobre educación y puse mi nombre. Y yo, pues, soy un autor y pongo una frase sobre educación. Y a esta mujer, que era la directora de la escuela de magisterio, por un lado le hizo gracia que yo me pusiese al lado de Rousseau y al lado de Piaget. Y por otro lado me dijo, pero bueno, ¿cómo eres tan chulo que te pones a ti, te nombras a ti? Y dije, bueno, yo puedo ser un autor. Bueno, pues fijaos, de aquello surge que algunas frases de mis libros otras personas las han ido sacando o yo mismo las he ido sacando y utilizando para textos, para referencias. Y entonces tenía una frase que está en este libro que ven aquí, dice: no te conformes con entender, comprende, no te conformes con comprender, acepta, no te conformes con aceptar, ama, no te conformes con amar, sé.
Y con esa frase ha servido para desarrollar todo el cuento, porque yo lo que quería era meter esos aprendizajes, entender, comprender, aceptar, amar, ser, quería meterlos en una historia. No quería escribir pues, un libro técnico, un libro de estudio, como todos mis libros anteriores, y quería hacerlo de una forma que fuese asequible para la gente, que no tuviese que estudiar, sino que leyese una historia. Y entonces surgió la idea de un niño que va teniendo diferentes maestros y maestras y que le van aportando el entender, el comprender, el aceptar, el amar y el ser. Y me faltaba pues darle un contexto. A mí me gustan mucho las artes marciales, he practicado artes marciales, la filosofía de las artes marciales está en mi forma de vivir. Y entonces pensé en introducirlo en una historia de artes marciales. Y luego el mundo de los samuráis me gusta muchísimo. Así que pues junté todo eso y surgió la idea de que un niño en la Edad Media japonesa quería ser samurái y cada etapa de su vida hace un aprendizaje. De los 0 a los 7 entiende, de los 7 a los 14 comprende y así va avanzando. Y con esos mimbres se construye este cesto, este cuento en el que un niño, siempre con la figura del padre de fondo, el padre siempre está observando, siempre está acompañándolo, pero no sobreprotegiéndolo, ni empujándolo, ni forzándolo, solo tiene una frase que a mí me gusta mucho que es cuando llegue el momento. Y el padre está ahí para cuando llegue el momento. Es verdad que el cuento son 73 páginas, pero es desde que el niño empieza hasta los 49 años. Y el padre está esperando hasta que el hijo cumple los 49 años para que se den los aprendizajes y las experiencias vitales que le van a llevar a convertirse pues, en un hombre. Y lo llamé Jigoro porque en homenaje a Jigoro Kano, que es el fundador de la escuela de judo. La práctica de artes marciales que yo he hecho durante más de 20 años es el judo. Y Jigoro Kano pues ha sido una figura muy importante en mi vida y llamé al niño Jigoro y el arte de la lucha con katana, porque no se considera la lucha con katana una forma de combate, sino una forma de arte, y ese arte lleva al crecimiento personal. La persona que lee el cuento va pasando por diferentes fases de aprendizaje. Una amiga me recordaba que le sonaba como el del caballero de la armadura oxidada, que va pasando por diferentes castillos y diferentes aprendizajes. Pues es que la vida es así. Aquí va encontrándose con maestros y maestras que durante 7 años le dan clase para que aprenda algo con la katana. Pero ese aprendizaje no es solo el combate, es la vida. Así que esa es la historia. También decidí poner al final las claves para entender el libro, porque el libro tú lo lees y es una historia bonita, una historia con aprendizajes, pero tiene más contenido, tiene mucho contenido simbólico. Hay una forja, hay una casa al lado de un río, las diferentes katanas y los diferentes armas, cada una tiene su simbología, cada edad del niño, que son septenios, cada septenio tiene una simbología y un significado, y así está lleno de simbología. Si se lee una primera vez y no se mira la simbología, se entiende de una manera. Pero cuando luego lees la simbología, la ampliación de conciencia sobre la historia es muchísima. Es muchísima. Por eso yo me gusta recomendar que primero se lea como una historia, luego se lee la simbología y luego te lo vuelves a leer con el conocimiento y la comprensión de la simbología. Y entonces es como que de esto se hace esto. Y hasta emociona. Yo este libro, que es el más pequeño de todos los que tengo, me ha llevado muchos años, me ha llevado lo empecé antes de la pandemia, lo terminé para las navidades del año pasado, me ha llevado unos 5 años. Es el libro que más años me ha llevado a escribir. Y son 73 páginas ahí, con ilustraciones de una chica que ilustra aquí en Almería, que es un genio.
es una chica que es tatuadora, ilustradora y es un genio. Estrella se llama. En realidad son 8 folios a letra pequeñita de ordenador, y en esos 8 folios, que luego, claro, cuando se meten ilustraciones y tal, pues os puedo decir que 8 folios me ha llevado escribirlos, pulirlos, me ha llevado unos 5 años. Y tengo un libro, por ejemplo, uno de los míos, que estará aquí, que tiene 800 páginas, 888, y me llevó 2 años. Y un libro de 8 folios me ha llevado 5 años escribirlo. Porque ha habido muchas revisiones, mucha poda, es decir, se han quitado palabras, expresiones, comas, hasta el punto de que algunas personas que lo han leído me han hecho un halago diciéndome que cómo he conseguido encajar todas las palabras de manera que cuando se lee ni sobra una ni falta una. Es esa sensación de que es un círculo cerrado, perfecto, y que no sobra nada, ¿no? Así que si os animáis a leerlo, si os animáis a comprarlo y a leerlo, veréis que no solo hay un proceso de aprendizaje para cualquier persona que lo lea, ¿no?, sino que se amplía la consciencia porque hay tanta simbología, hay tanta significado, entre comillas, oculto, que solo se descubre cuando ya te lees el final. Cuando te lees la parte final donde está pues el glosario, la simbología de las espadas, la simbología de las edades, la simbología de los lugares, y es como que hay una sorpresa cuando uno es capaz de ver todo ese significado simbólico y se siente de otra manera. Y lo que voy a deciros, lo he leído no menos de 20 o 30 veces. Todavía, cuando lo leo, y lo he escrito yo, todavía lloro. Tiene una parte que me toca especialmente y todavía me emociono y lloro. Y cuando le pregunto a la gente que lo ha leído, digo, ¿has llorado en algún momento? Y me dicen, sí, con esto he llorado. Porque se sienten identificados. Hay alguna experiencia en la relación con el padre, o con la niña, o con el anciano, o con el monje, que siempre, en algún momento, alguien dice, esto lo he vivido yo, ¿no? Así que creo que enseña, emociona, amplía la consciencia. Pues fijaos si pudieseis tomaros una pastilla que os enseña, os emociona y os amplía la consciencia. Si pudiésemos comprar eso, que lo hay, que la terapia floral funciona así. Pero bueno, imaginaos, voy a la farmacia y, oye, ¿tienes esas pastillitas que te emocionan, te enseñan y te amplían la consciencia? Y dices, sí, pues dame una. Bueno, pues esto es una pastillita que emociona, enseña y amplía la consciencia. Y una cosa que me gusta de que sea tan cortito, ya lo he medido, se lee en 1 hora. A mí me gustaría pensar que está en la línea del Principito y en la línea, sobre todo, de Juan Salvador Gaviota. Si no habéis leído Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, os digo que si tuvieseis que elegir entre este libro y Juan Salvador Gaviota, compraos Juan Salvador Gaviota, ¿no? Y cuando ya lo hayáis leído, entonces venís y compráis este, ¿no? Pero me gustaría pensar que está en esa línea y ojalá, pues bueno, llegase a la gente de esa manera. Aquí algunas personas lo han leído y si queréis preguntar algo sobre el personaje o si queréis preguntar algo sobre la historia, y si no, quien esté interesado me puede hacer cualquier pregunta sobre el cuento. Me tenéis aquí para eso. ¿No lo habéis leído nadie todavía? ¿Sí? Vale, os hago yo las preguntas. ¿Quién ha llorado? ¿No habéis llorado? ¿Tú has llorado? ¿Tú no has leído, David? Sí, tú no has llorado. Necesitas terapia. Sí, ¿no? Necesitas terapia. Os agradezco que estéis aquí. Voy a estar por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí me tenéis. Y si lo compráis y queréis que se os firme, aquí me tenéis también. ¿De acuerdo? Muchas gracias por el tiempo que me habéis cedido, que es vuestro, ¿no? Y que no es eterno. El tiempo que damos a los demás no es eterno, lo perdemos, no volvemos. Quería hacer una pregunta, Dime. aunque no me lo he leído.
y no es sobre el libro en este momento. Podría preguntarte varias sobre el libro, por lo que has dicho, y porque he leído El Caballero de la Armadura Oxidada. Bueno, pero es que te he oído decir que tu otro libro tenía 888. Uno de mis uno de otros tus libros. libros. Sí. O sea, uno de tus libros. Y este 8 páginas. Y no sé por qué he pensado, porque el 8... No, Ha ha sido sido. casualidad. Esto son 73 páginas así, pero 8 folios, en realidad son 8 folios, ha sido casualidad. Vale, vale. Y el de las 888 es una enciclopedia sobre el mundo emocional que se llama Educación Emocional Infantil, comprender y educar las emociones en el niño. Es un libro que ya está descatalogado, todavía está en librerías, pero que, bueno, hace poco una editorial me pidió que hiciese una versión reducida que se llama Educación Emocional Infantil de 0 a 10 años, y ese sí está aquí. Y bueno, la verdad es que el otro era una enciclopedia, y quien lo ha leído pues dice, bueno, es que es una enciclopedia, es que está todo sobre las emociones infantiles. ¿No era por la magia del 8? No. Horizontal, que No. es infinito. Pero el protocolo secreto de un terapeuta emocional, que tiene 444 páginas y 444 preguntas, sí tiene una simbología, ¿no? Sí tiene una simbología numérica, que tiene que ver con, el número 444 tiene que ver con crear estructura donde las cosas se pueden situar, ¿no? Digamos que tiene una energía muy capricorniana para la gente que entiende de astrología. Hay mucha simbología en este tipo de literatura. ¿Alguna curiosidad más? ¿No? ¿Ya está? Pues muchas gracias por venir, por acompañarme, y si lo leéis, estoy convencido de que no os va a dejar indiferentes. ¿Os podrá gustar o no? No me puedo meter en eso. Pero que salvo a David, que tiene un problema emocional, ¿no? De pequeño se cayó y se dio un golpe en la zona emocional. Salvo David, os va a emocionar. Seguro que os va a emocionar y os va a conmover, que es lo que me gusta de ese libro. Muchas gracias. Gracias.